hablar sobre temas de economía. Un balance sobre lo dicho por el presidente de la República durante su informe. Hemos invitado al economista Carlos Rivera, director de la carrera de Economía de la Universidad de Cuenca. ¿Cuál fue su impresión sobre lo expresado por el presidente economista? Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Mire, creo que las bondades de un programa económico deben evaluarse en términos de los resultados en actividad económica, en empleo, en precios, pobreza y distribución del ingreso. Quizás en precios, dado que somos una economía dolarizada, no hay un efecto directo de una política monetaria, por lo tanto esa cae fuera de un proceso de evaluación del programa económico. En cuanto a la actividad económica, de concretarse la previsión de crecimiento del producto para este año de una caída del menos 0.5%, implicaría que durante el gobierno de Moreno estaríamos creciendo el Producto Interno Bruto, la actividad económica como un todo, en alrededor del 1.1%. Que aparentemente se vería mal si es que uno compara con el 3% que crecimos durante la época de Correa. Naturalmente ahí hay que descontar el precio del petróleo y que estos son años de ajuste económico. Sin embargo, el resultado más trascendente es que estamos cortando una tendencia peligrosa que mantenía el Producto Interno Bruto cuando en el 2015 crecimos 0.1%, es decir, virtualmente estancado, y el 2016 menos 1.2%. Eso básicamente, en palabras sencillas, significa que pusimos un freno en esa velocidad abrumadora que íbamos hacia el abismo. Y creo que ese es el mérito de Moreno, sin lugar a duda, haber puesto un alto, aunque sea un poco tarde, porque creo que el diagnóstico no data del 2017. El diagnóstico ya de la sintomatología de que el modelo de Correa colapsaba, ya lo tenemos desde el 2015. De hecho, algunos analistas económicos, entre los cuales me incluyo, ya desde el 2007 anticipábamos los resultados económicos y hasta la temporada en la que iba a darse. Sin embargo, me parece que eso es un resultado, no sé si positivo, pero al menos costó y frenó esa velocidad hacia el abismo. Naturalmente la receta llega un poco tarde y las consecuencias y la contracara de la desmesura del gasto público previo y de la propia tardanza en recetar no se hacen sentir, y los más afectados es el empleo. Las cifras de crecimiento del país, hablemos del 2017, 2018 y la proyección para este año. Bueno, el dato del 2 le tengo en promedio entre 2017, 2018 y 2019. No le tengo los datos por año, pero básicamente si se concreta el 2019, una caída de menos 0.5%, que son las previsiones del fondo, implicaría que en estos 3 años el Ecuador crecería apenas 1.1%, que es muy modesto, ¿no? Para pensar ahora, mayores de lo poco que logros conocemos en términos de economía, de economista Rivera, cuando un país crece menos de lo que crece su población, de las tasas de nacimiento, un país en realidad no crece. Claro, en términos per cápita lo que nosotros llamamos es un estancamiento o inclusive una caída del término del ingreso per cápita. Aquí debemos ser sinceros, ¿no? Un poco reconocer el hecho de que estamos en una etapa de transición, una etapa de ajuste. El propio presidente lo ha manifestado así, porque creo que al gobierno no le alcanza ya para dar un shock de confianza, de dinamismo. Lo que le toca a Moreno es, dentro de sus conflictos políticos, eventualmente ideológicos que tenga, tratar de ir poniendo un poquito la casa en orden y un poco suavizar el tema para el siguiente gobierno. Yo creo que esa es la tarea, ¿no? Y creo que la contraparte de esa desmesura del gasto público previo y de la propia tardanza en la receta lo han pagado los trabajadores. Y los indicadores laborales realmente son deplorables, porque el empleo adecuado, es decir, aquella persona que tiene seguridad social, gana más que el salario básico, más o menos de un promedio del 57-58% que tuvimos en la época de la bonanza de Correa, de todo el periodo, incluido los altos precios del petróleo, hoy se ha reducido a 48.5%, es decir, 6 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo inadecuado. El subempleo básicamente se mantiene constante, ha incrementado 1.8% más que lo que teníamos antes, y el desempleo se ha reducido, pero a costa de incrementar el subempleo y el empleo inadecuado. Es decir, la gente ya no busca empleo, ya sabe que no va a encontrar, entonces busca por ahí
sus trabajos informales y en eso está, y 6 de cada 10 ecuatorianos están en ello. Básicamente yo creo que el peor indicador económico para la evaluación del gobierno de Moreno, sin lugar a duda, resulta el término laboral. Pero repito, muy probablemente esto es consecuencia también de los años previos de exceso de gasto público y de la fase de transición. Ahora, ¿qué se está haciendo en términos de soluciones de largo plazo? Economistas, se ha hablado por muchos años, esto por lo menos se habló en el gobierno de Correa, cierto es que nunca se lo concretó. Un cambio en matriz productiva, por ejemplo, en el que Ecuador deje de ser solamente un proveedor de commodities, de que exporte con exportaciones además bastante limitadas a productos sin valor agregado, de que tenga permanentes problemas en su balanza comercial, de que tengan que mantenerse medidas como el impuesto a la salida de divisas para evitar que más dólares fluyan afuera de la economía. ¿Qué se está haciendo para dar un cambio estructural al país? ¿Se ha avanzado algo? Ya, mire, dentro de estos resultados económicos en términos generales que podemos hablar de bastante pobres en el tema laboral, escuálidos en términos de crecimiento económico, pobreza absolutamente constantes, nosotros podemos escarbar y hacer un análisis de encontrar cosas buenas, malas y feas, realmente. En lo feo, evidentemente, es el tema de la corrupción. Yo creo que este gobierno ha hecho muy poco para recuperar los dineros que huyeron de las arcas fiscales. En cuanto a lo malo, nosotros podemos ver que los ajustes del gasto público no alcanzan, ¿no? Uno encuentra que el crecimiento del gasto público en el 2000... el gasto público crece alrededor de 3.2 y 1.8% en los 2 años previos, y eso no alcanza para reducir el tamaño del gasto público dentro de la proporción de la economía, y eso es una de las consecuencias, por ejemplo, que los desequilibrios y la balanza comercial no terminan de arreglarse. Es decir, si bien es cierto el gobierno se ha comprometido con reducir la deuda pública, ha habido una mejora en los resultados primarios en la relación ingresos-egresos, estos no son lo suficientemente fuertes como para terminar desembocando externalidades positivas en el sector externo y en la actividad económica. Creo que en términos buenos hay que soslayar, creo que los acuerdos de libre comercio, yo creo que es la noticia más buena que nos ha dado este gobierno. La firma de Tratado de Libre Comercio con Europa, la búsqueda de acuerdos similares con Estados Unidos, yo creo que es pensando en el largo plazo. Sacan de alguna manera del aislamiento de Ecuador. Claro, básicamente lo que... Va a haber costos, va a haber sectores perdedores, pero es un nuevo horizonte. Un acuerdo de libre comercio siempre genera bienestar para los consumidores, aunque naturalmente redirecciona las inversiones hacia las actividades que somos verdaderamente competitivas, buscando la eficiencia, la especialidad. Sí, hay costos, naturalmente, pero yo creo que esa es una buena noticia. Los compromisos de retomar la estabilidad fiscal, los equilibrios fiscales, aunque todavía en discurso, todavía en buenos intentos, porque todavía no hay resultados concretos, yo creo que también es positivo. Un discurso mucho más conciliador. Durante 10 años estuvimos acostumbrados al discurso de la lucha de clases, de que los oligarcas, de que los empresarios son ladrones, son malos, son explotadores. Y hoy vemos otro discurso, y eso sin lugar a duda también ayuda un poco a motivar la actividad económica. Bueno, la mayoría de estos temas tienen que ver con seguir reduciendo el tamaño del Estado, pero ¿qué en cuanto a producir más, a generar mayor riqueza en el país? Bueno, básicamente lo que yo le decía a usted, el Tratado de Libre Comercio es el principal plus que tenemos para producir más. Mire, uno de los indicadores para producir más es que tengamos estabilidad macro. Entonces es una precondición. Si no tenemos estabilidad y equilibrios fiscales, tampoco vamos a tener mayor producción. Los incentivos eventualmente tributarios, comerciales que se pueden dar, solamente llegarán en la medida que tengamos equilibrio en las finanzas públicas. Hay que ir tomando por pasos, ¿no? Yo creo que antes de ponerle a correr al paciente hay que reducirle un poquito la infección, darle un poquito más de antibiótico. Antes de eso no podemos echarle a correr al paciente porque nos puede dar un paro al corazón y se nos muere el paciente, ¿no? Entonces creo que un poquito estamos en camino, evidentemente para mejores días. Creo que se necesita un shock de confianza, pero repito, me parece que este gobierno se queda corto para ello. ¿Qué expectativas le generan
economista Rivera, esta segunda parte del gobierno de Lenín Moreno, estos 2 años que vienen? Bueno, yo creo que de concretarse la reforma laboral, me parece que comenzaremos a ver mejores días para el país. Y yo creo que si tenemos un tratado de libre comercio, más una adecuada reforma laboral, y se concreta toda esta reingeniería del Estado, yo creo que empezaremos a tener mejores días. Yo creo que el Ecuador es muy rico en recursos naturales, pero sin lugar a duda la estrategia principalísima para salir de la postergación, de la pobreza, es grandes niveles de inversión, tanto básicamente privadas, pero tanto nacionales como extranjeras, y eso se necesita un shock de confianza, y este gobierno está dando los primeros pininos para ello, pero evidentemente necesitamos un poco más, y esperemos que todas las reformas estructurales se concreten, ¿no? Cuando hablamos de reformas a la seguridad social, reformas tributarias, todas son las reformas estructurales que necesita el país. Hay unos elementos que todavía no se discuten, que creo que son absolutamente indispensables hacerlo. Reformas a la salud, reformas a la educación, ¿no? A la pobreza. La única forma de combatir a la pobreza es con un programa efectivo de asistencia, de seguridad social, educación y salud. Eso todavía no discutimos en el Ecuador. En cuanto a la reducción del tamaño del Estado, ¿cuánto se ha logrado? El gabinete ministerial se ha reducido efectivamente un 25% el número de ministros, pero no es que la infraestructura estatal se haya reducido en esa medida, está muy lejos de eso, pues lo que se ha hecho es concentrar en ciertos ministros lo que eran antes 3 o 4 ministerios, pero no se ha desensamblado toda esa maquinaria burocrática gigantesca que tiene Ecuador. Claro, mire, el gasto público como porcentaje del producto se mantiene todavía en el 37%, ¿no? Para el año 2014, cuando estábamos en el estado hiperinflado, alcanzamos el 43%, es decir, hemos reducido 6 puntos porcentuales, lo cual no es un tema menor, porque normalmente el tamaño del estado va asociado a muchos temas políticos, a muchos temas sociales. Yo creo que básicamente el Ecuador todavía está en deuda con un ajuste del gasto público. No hay que temerle a una reducción del gasto público. Los países bálticos, el propio Portugal, nos enseñaron que ajustes de shock inmediatos luego propician incentivos económicos a la inversión y al sector privado. Mientras más nos tardemos en tomar las medidas dolorosas, lamentablemente seguiremos los pasos de la economía argentina, quizás con la única diferencia que no tendremos especulación con la moneda, pero básicamente Macri tardó mucho en tomar los correctivos necesarios y hoy está pagando una recesión y crecimiento, niveles de pobreza y con riesgos de la ley del péndulo, es decir, que vuelvan los Kirchner como disque salvadores de la patria argentina. Acá también corremos el riesgo de que si el gobierno de Moreno en estos 2 años no empieza a evidenciar ya resultados económicos tangibles en términos de crecimiento económico y pobreza, no nos sorprenda que el 2021 tendremos a los salvadores desde Bélgica o desde México. Y eso es un terrible riesgo para el Ecuador. Yo creo que la prensa, la academia, debe dejar claramente cuáles son los responsables. Desde mi particular punto de vista, hay una enfermedad que se llama el correísmo, se llama el populismo, y Moreno no ha sido ciertamente un buen médico, un buen cirujano. Se tardó 4 años en recién presentar una buena receta y las consecuencias están ahí. Esperemos que para el 2021 la gente vote bien y que tengamos un nuevo gobierno que dé nuevos alicientes, nuevos incentivos. Caso contrario, la situación va a ser bastante crítica para el país. Un tema que fue también parte del anuncio del presidente de la República, de sus aseveraciones, que merece análisis. ¿Qué tan importante es la reducción de los costos financieros? Concretamente, dijo Moreno que se reducirá el costo de 23 servicios financieros, entre ellos envíos y recibos de transferencias bancarias y electrónicas, y en cuanto a las tarjetas de crédito, pagos por obligaciones, renovaciones y costo de consumo. Mire, todas las mejoras de productividad, de competitividad, cuyo resultado final es un mejoramiento en las cuentas externas, es decir, poder exportar más, quizás importar menos bienes de consumo, porque tengamos mejor competitividad, se va a lograr con menores costos, sin lugar a duda. El mejorar los costos de los servicios financieros
Yo creo que contribuye un poco a la mejora de la competitividad, sin embargo, creo que no es lo más importante. Si el sistema... Pues se trata de incentivar el uso electrónico del dinero. Bueno, es parte del tema en el sentido de ahorrarnos los recursos por cambio de billetes. Sin embargo, yo, sin lugar a dudas, los costos más fuertes para el empresariado ecuatoriano son los laborales, y para eso está la reforma laboral, están los temas tributarios que no son competitivos frente a nuestros vecinos y frente a América Latina. Yo creo que ahí está el quid del asunto, o sea, y quizás las tasas aeroportuarias, los costos de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Se habla de que no nos hacen ajuste, pero el incremento de las tarifas en algunos casos es bastante marcado y bastante fuerte, y eso no contribuye para nada en la competitividad. Nos vendieron la idea del cambio de la matriz energética en la búsqueda de proyectos hidroeléctricos, pero cuando uno pensaba eso, que se cristalice, esos proyectos hidroeléctricos deben reducir, pero ostensiblemente, la factura de la energía eléctrica, y sin embargo los hogares y los empresarios ecuatorianos no ven eso. Entonces yo creo que hay que buscar la ley de Pareto, es decir, el grueso de los costos están en el 80%, que son laborales, eléctricos, las tasas aeroportuarias. Yo creo que a eso hay que atacar. ¿Cómo mira usted el tema de la simetría económica y la simetría en inversión que existe con respecto al sur del país? Ese excesivo centralismo, esa política que mantiene en buena medida atada de manos a través del control financiero a los denominados gobiernos autónomos descentralizados. La señora viceprefecta, quien acaba de estar en estos micrófonos, ha señalado que uno de los objetivos del actual gobierno provincial es el de lograr una nueva independencia de la provincia de la Azuay. Se refiere obviamente a una independencia financiera en donde pueda manejar de mejor forma sus recursos, pues se da una estadística que sería bueno confirmarla o reformarla, si es que no es así el caso, de que de lo que produce la provincia de la Azuay en impuestos, en contribución al PIB en el país, apenas en el mejor de los casos una quinta parte estaría retornando para acá. Sí, yo creo que esas cifras van por ahí. Básicamente el centralismo es un elemento que no coadyuva al desarrollo de los GATS o de las provincias menores, ciertamente, y es un tema también pendiente, ¿no? que nosotros estamos allí. Cuenca, la provincia de la Azuay, contribuye en impuestos mucho más que lo que recibe en transferencias, en recursos, y básicamente ahí son las consecuencias las carreteras, ¿no? Creo que la principal sintomatología de la centralización es que no tenemos buenas carreteras en comparación a lo que eventualmente encontramos al norte del país. Y eso hay que atacarlo, pero eso son reformas estructurales profundas, un poco más, que podrían sumarse a las reformas que usted bien lo acotaba e invitaba a reflexionar, que son ya las reformas de salud, de educación, de tamaño del Estado, y en los cuales sin lugar a duda el centralismo es parte sustantiva. Yo creo que los GATS deben comenzar a volar, a ser más independientes, más autónomos, a ser más creativos en la generación de recursos, pero también ser mucho más eficientes en el gasto público, ¿no? Porque si revisamos los presupuestos municipales del gobierno provincial, también nos encontramos un montón de gastos que realmente son superfluos o no han contribuido a la productividad de la ciudad ni de la provincia, sin lugar a dudas. Un tema final, entrando un poquito en temas de carácter local, economista Rivera, el proyecto tranvía que resulta un gigantesco fiasco para esta ciudad. ¿Para qué hablar de plazos y de promesas incumplidas? Sufre nuevamente una postergación de 7 meses hasta ver qué es lo que se hace con su operación comercial. ¿Cómo mira usted el futuro de este proyecto? Mire, yo creo que desde el punto de vista económico, estrictamente hablando, es correcta la medida, porque una vez que el alcalde se sienta en su sillón, básicamente se encuentra que no política tenemos, real. Claro, seguramente Pedro se encuentra que no está definida la tarifa, no está definido la demanda real, no está definido los alimentadores. Hay problemas de viabilidad en el sentido de que la línea de buses, cuáles salen o si van a salir o no, ¿no? Hay toda una conflictividad alrededor. Exactamente. Entonces a mí me parece que ante la oscuridad que tenemos todos los cuencanos, no solo el alcalde, respecto a este proyecto de tranvía, lo más prudente desde el punto de vista económico era evidentemente parar. Ahora, desde el punto de vista legal, habría que analizar si los frentistas
eventualmente pueden iniciar nuevas acciones contra la municipalidad, porque si ellos ya tuvieron 5 años y se les vendió la idea de que ellos eran costos, externalidades, pero que luego iban a tener beneficios, y ahora no llega el proyecto, creo que un abogado podrá opinar sobre aquí lo que vale la puede pena ser. una acotación. Hemos estado realmente ausentes los últimos 8 o 10 días del país, pero hemos conocido que Alfredo Aguilar, uno de los hombres más cercanos a la administración que recién terminó de Marcelo Cabrera, ha sido nombrado como presidente de la Comisión de Fiscalización. Personalmente nos parece una enorme contradicción cuando este es el instante de fiscalizar a la administración anterior. Bueno, mi opinión básicamente creo que es la misma que la suya y la de todos los cuencanos. Realmente creo que uno de los temas principalísimos en política pública es transparentar las cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, la Comisión de Fiscalización, yo creo que idealmente debería haber estado presidido por alguna concejal completamente independiente a las anteriores administraciones, para que dé una suerte de mayor confianza al resto. Esperemos que pueda realizar con algo de independencia su gestión. Sin lugar a duda. Yo creo que en el caso particular del tranvía me parece que se necesita ser lo suficientemente creativo para maximizar la demanda en el uso del tranvía, porque si no encontramos nosotros salida de buses, si no encontramos la salida de carros pequeños, yo creo que cabe preguntarnos en qué diablos pensaron las autoridades para hacer el tranvía. Para que solo se pasen 4 gringos allí, me parece un absurdo completo. Entonces creo yo que el tranvía, si era una solución real para a la movilidad, todas las personas que están en esa ruta dejaban definitivamente sus carros pequeños y comenzaban a usar el tranvía. Y si no está así, yo creo que cabe preguntarle. Yo siempre he dicho, más allá de que la Contraloría pueda hacer exámenes rigurosos y establecer responsabilidades administrativas, penales sobre el tema del tranvía, yo creo que al menos la no reelección, yo creo que fue un castigo a las personas involucradas en ese mal proyecto, pero me parece que se queda corto eso, porque yo creo que hay que declararles personas no gratas a unos cuantos funcionarios que estuvieron metidos en un proyecto, porque a este momento no sabes la demanda, no sabes la tarifa, no tener los alimentadores del tranvía, me parece que es un ícono de la irresponsabilidad y de la ineficiencia en el sector. Gracias por su presencia. Han escuchado al economista Carlos Rivera, él es director de la carrera de Economía en la Universidad de Cuenca.